que no se actúe con negligencia, sí, con impericia, sí. Eso es lo que se quiere, porque no estamos criminalizando los derechos. Punto de orden de Alberto y del mundo, por favor, que no lo puedo dejar protocolos médicos. La pregunta es, ¿cuáles protocolos médicos? Que el Ministerio casi no tiene protocolos médicos como autoridad sanitaria nacional. Sí, con los de Estados Unidos, con los de Inglaterra, con los de España, hay que adaptar a la realidad. Entonces decimos, estamos de acuerdo, pero hagan los protocolos. Si no, la ley se transforma en más ambigua todavía. No, dice, no hay protocolo. No, hay muy pocos. Y vamos a lo siguiente, entonces, Edmundo. Esto tiene que ver, entonces, que hay que trabajar en paralelo. Un marco jurídico específico y, por otro lado, el desarrollo de una verdadera salud, de la salud pública o de la salud o de la medicina en el Ecuador. Pero, por otro lado, hay ciertas realidades. Por ejemplo, la medicina prepagada. A los médicos se les obliga a atender tantos pacientes en el día, ¿verdad? Se les incrementa una carga administrativa y están pensando más por la rotación de los pacientes. Entonces, ¿qué está pasando con este tema? ¿Estamos desarrollando modelos de negocios o estamos desarrollando medicina? Retomando los planes gubernamentales, no estamos privilegiando, por supuesto, los temas del negocio en la medicina, porque la medicina, como una ciencia, no está para el negocio ni para el lucro. Todo lo contrario, es una profesión, no debe estar, porque está construida justamente para atender y llevar adelante todo el proceso de prevención, de recuperación de la salud de los pacientes. Y las facultades y las universidades nos hemos preparado para una formación técnica, científica, a fin de brindar justamente en este gran proceso dos condiciones fundamentales que deben tener los médicos. La primera, que sean buenos médicos. Y la segunda, que sean médicos buenos. Ok, pero todo eso queremos. Son dos cosas diferentes. Pero ese es el deber ser, Edmundo. Pero el tema es, si hay ausencia de protocolos, ¿cómo corregir el tema? Hay que trabajar en ese tema. Ahora bien... ¿Qué es la calidad? Claro, es que sin protocolos, planteo la pregunta, ¿sin protocolos podemos alcanzar calidad? Porque el protocolo, ¿qué es? Comencemos por ahí, entonces. Ahora, Mauro Andino, muchos dicen, con esta ley, el doctor va a estar en su mente más preocupado de no ir a la cárcel que atender al paciente. No es así, porque de ser cierto aquello, este rato estarían preocupados de ir a la cárcel con la normativa vigente del Código Penal, del 459, que está vigente. Esto no lo estamos inventando hoy. Está vigente el 459 y en base a eso se ha sancionado a algunos médicos que han actuado con negligencia, con impericia, con falta de provisión, sí, en base a la normativa vigente. Pero ¿qué dices en cuanto a lo que dice Alberto, que en el Ecuador no hay protocolos o no hay protocolos suficientes? Mira, lo que decía aquí Edmundo, la calidad también, pues, la preparación del médico. Si es que él sigue las reglas de ese centro de salud, de ese hospital, de esa clínica, porque se entiende pues que deben tener reglas, que deben tener los principios deontológicos que se habla dentro de la comunicación o dentro de la medicina, igual va a ser una fortaleza para cumplir a cabalidad con esa función. Pero estamos hablando de ciertas reglas, solo un punto de orden con el mundo. Sí, pero si estamos hablando que tenemos que establecer la responsabilidad en base a que si un médico cumplió con los procedimientos o no los cumplió, los protocolos son importantes. Los protocolos son importantes y son parte de la formación médica. Mira, no son necesariamente documentos explícitos, sino implícitos. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir en el protocolo de atención para un niño que tiene fiebre de causa no determinada? Está escrito en los libros de pediatría. No necesariamente ha de tener que poner el ministerio qué hacer con el niño con fiebre de causa desconocida. ¿Se debe o no dar aspirina? ¿Se debe o no dar acetaminofén a un niño con fiebre? Pues los médicos sabemos en el protocolo qué condiciones debemos seguir frente a un diagnóstico de estas características. Gracias, Edmundo. Bueno, veamos qué nos depara el próximo bloque y regresamos con más de esta mesa de Pulso Político, donde estamos debatiendo sobre la tipificación de la mala práctica médica en el nuevo Código Orgánico Integral Penal que se está debatiendo en la Asamblea Nacional Legislativa. Y en el próximo bloque, testimonios de personas que han sido afectadas por supuesta mala práctica médica. Y ella había sido obstetriz. A mí sí me duele por el daño que me le acaba de hecho a mi hijo. Ingeniero
Ingeniero Rabascal, si tengo un accidente en la calle y me llevan al hospital más cercano, a emergencias, y no me quieren atender por no dejar tarjeta de crédito o porque algún familiar mío no ha dejado cheque o garantía o cosas por el estilo, ¿qué va a pasar con esos hospitales? ¿Se los sancionará penalmente? Gracias a Luis Terán por enviarnos esa pregunta vía webcam. Mauro Andino, ahí hay una pregunta concreta y que se dan en algunos casos y se refiere fundamentalmente a centros de salud privados. Mira, tenemos la Ley de Derechos de Amparo al Paciente. Allí se determina de una manera clara que no se puede exigir a un paciente el que firme una letra de cambio, un cheque, un pagaré o un voucher para poder aceptarle en ese centro de salud. Yo en carne propia viví. Hace unos 4 años aproximadamente, unos 3 años, mi señora tuvo que ser sometida quirúrgicamente a un centro de salud aquí, de urgencia. Llegamos y lo primero que me dijeron es, tiene que firmar aquí un pagaré en blanco o una letra de cambio en blanco. Le dije, mire, eso es ilegal, es arbitrario, pero por la necesidad de mi mujer yo le firmo el pagaré en blanco, pero le pongo en garantía. La persona que me recibió me dijo, claro, no hay problema. Al haberle puesto en garantía, prácticamente carecía del valor de título ejecutivo. Por lo tanto, amigo, si es que en alguna clínica, en algún centro de salud pretenden hacer eso, usted debe acogerse a lo que establece la Ley de Derechos de Amparo al Paciente, que no se tiene por qué obligar ese tipo de entrega de documento, porque la vida, la salud de un ser humano está por encima del asunto económico. El problema es que mientras se puede dar esa discusión, el paciente puede morir. Pero ahí viene una sanción. Ahí sí establecemos sanciones, por ejemplo, que van de 12 a 18 meses en caso de causar lesiones y en caso de que se cause la muerte iría de 4 a 6 años. En la nueva propuesta. Vigente. No. Está en la nueva. Vigente, la vigente. Esto está vigente. ¿Y en la nueva? En la Ley de Derechos de Amparo al Paciente. ¿Y en la nueva? No, porque esto está en esta ley. Ya. Pero estamos nosotros tratando de readecuarlo en el nuevo Código Integral Penal. Vamos a ver un testimonio vivencial para que luego regresemos a la mesa de pulso político y a partir de ese testimonio vivencial, analizar realidades sociales en el país. Veamos. Historias reales, hasta ahora peleadas con la justicia. Historias donde sus protagonistas nos relatan sus cruentas experiencias con algunos galenos que supuestamente son la antítesis del código ético y profesional de un médico, que deben servir sin fines comerciales y con total responsabilidad. Que mi hija era normal, era sana, estuvo trabajando. Por una cesárea a mi hija me la dejaron así en una cama, postrada en una cama para toda su vida. Aquí tengo una foto como yo la retiro a mi hija. Así me la entregaron a mi hija. Esta joven mujer, según nos cuentan sus padres, fue engañada por un par de médicos que le ofrecieron un parto seguro, pero la llevaron a una clínica fantasma, hoy clausurada. Esa había sido la astucia de la doctora porque ella no había sido obstetriz, ella había sido pediatría. Por el caso ahora que seguimos ya con mi esposo, ya nos damos cuenta que ella había sido pediatría y el doctor había sido medicina general. Lastimosamente hay una firma idéntica. Que ellos dicen que ha firmado mi esposa, pero vuelvo y repito, mi esposa ella no ha firmado. Todo eso le falsificaron. Postrada para siempre, su hija es su única alegría y sus padres han tenido que buscar justicia en otras partes, en tribunales internacionales. Lastimosamente, duele decirlo, para la gente pobre no hay justicia. ¿Cómo se llama su hija? Pero no son solo clínicas carentes de infraestructura y ciertos doctores que desdibujan la excelente reputación del gremio los únicos que pueden ser los causantes de una inadecuada praxis médica. También la desidia, el maltrato y la mala atención en ciertos centros hospitalarios son los móviles que pueden llevar a un desenlace fatal.
Bueno, amigos televidentes, estas son testimonios vivenciales, pero más allá de las escenas desgarradoras, son realidades sociales. Edmundo, hablemos de estos testimonios vivenciales. Son realidades que pasan a nivel de nuestro pueblo. Sí, lamentable el reportaje como se ha presentado de estos casos que pueden ser múltiples y que obedecen a una de las falencias también que hay que decirlo con absoluta precisión, un control estatal débil frente a la aparición de clínicas que no deben llamarse clínicas y que se prestan justamente a un ejercicio que no está enmarcado dentro de la prescripción moral del ejercicio de la medicina. Y es por esa razón que pueden aumentar de manera notable estos espacios que no están calificados para el ejercicio profesional, técnico y científico de la medicina. Ok, Mauro Andino, ¿hay una responsabilidad del Estado en esa proliferación de clínicas porque no hay control? Bueno, no podemos descartar. Porque no habría control. Obviamente, no podemos descartar, y ahí el Ministerio de Salud juega un papel preponderante para decir a esas denominadas clínicas que son mataderos, perdón la expresión, que deben desaparecer, y a quienes propician el funcionamiento de ese tipo, entre comillas, de clínicas o de centros de salud, imponer el máximo de la pena. Y más aún, también se topa el asunto de la justicia, que no hay justicia. Pero es un tema recurrente, ¿ah? Se clama por justicia. Entonces ahí también el Consejo de la Judicatura juega un papel importante para hacer un seguimiento a aquellos operadores de justicia que no cumplen a cabalidad con sus funciones. Y por eso es que precisamente el Estado ecuatoriano ha sido sancionado por 2 ocasiones, Carlos. Permíteme solamente dar a conocer para ir donde Alberto y después donde Patricia. En el caso Suárez Peralta versus Ecuador, en la parte pertinente, la Corte observa que en el acuerdo de cumplimiento, el Estado ecuatoriano se comprometió a dictar y reformar normas dirigidas a los profesionales de la salud y presentar un proyecto normativo en el que se incluyan las reformas pertinentes sobre mala práctica médica y sobre derechos de los y las pacientes. Mira que la Corte Interamericana le llama la atención, o lo que dice la resolución 5663 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la parte pertinente, que la falta de una legislación que contemple la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas contra una práctica médica negligente se considera una omisión legislativa por un incumplimiento del legislador que con su silencio o inactividad causa un daño o perjuicio a los mencionados derechos y en consecuencia una irresponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Lo cual significaría que podría haber responsabilidad del Estado. Por eso es que le sancionan al Ecuador. Por eso la Asamblea Nacional hoy está desarrollando este proyecto. Voy donde Alberto. Que hay que hacer los ajustes que sean necesarios. Gracias, Mauro. Voy donde Alberto, porque este testimonio vivencial por lo menos presenta 2 tipos de cosas. El uno, reconociendo que el mundo es de percepciones y las percepciones mueven la opinión pública. Este tipo de cosas dañan de pronto la reputación del gremio médico y del buen gremio médico porque se tiende a generalizar. Y eso, amigos televidentes, hay que separar. Porque el testimonio que vimos es